El gobierno de Ecuador ordenó el toque de queda nocturno en cercanías de las sedes de entidades públicas, esto después de que las fuerzas de seguridad tuvieran que recuperar el control de la sede de la Asamblea Nacional que fue tomada por los manifestantes. De otra parte, el gobierno volvió a mostrarse abierto al diálogo. Tenemos información desde la ciudad de Quito. La Casa Blanca le dijo no a colaborar en la investigación que promueve la Cámara de Representantes de mayoría demócrata que podría llevar a un juicio político contra el presidente Donald Trump. Los abogados del mandatario argumentaron que la iniciativa carece de legitimidad. Y los líderes de la Unión Europea también le dijeron no a la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro británico Boris Johnson y con su plan para el Brexit. Bruselas calificó la propuesta de insuficiente e indicó que no habrá un acuerdo a menos que Londres acepte que Irlanda del Norte permanezca siendo parte de la Unión Aduanera. Desde los estudios de France 24 en Bogotá, la capital de Colombia, soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos aquí en las noticias. Se mantiene la tensión en Ecuador. El gobierno ordenó el toque de queda nocturno en cercanías de las sedes de las instituciones públicas. Esto después de que un grupo de manifestantes se tomara la Asamblea Nacional, en donde las fuerzas de seguridad tuvieron que irrumpir para desalojarlos. Desde la ciudad de Guayaquil hasta donde fue trasladado el gobierno, el presidente Lenín Moreno nuevamente hizo un llamado a los manifestantes para dialogar. Las protestas comenzaron una vez el gobierno diera a conocer un paquete de medidas de ajuste económico para recibir un crédito internacional para mantener a flote la economía de esa nación. Vamos a conectar con Gustavo Ortega en Quito para conocer más detalles. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Y cuál es la situación a esta hora en Quito, en la capital ecuatoriana? Sí, muy buenas noches para ti. La ciudad capital se encuentra en estado de emergencia luego de la declaratoria del alcalde Jorge Yunda. Todo esto por las protestas intentas que se han radicalizado el día de hoy. Los grupos, diferentes etnias indígenas llegaron en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, llegaron enfadados, llegaron indignados, llegaron muy molestos y sobre todo pidieron la salida del gobierno del presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Fue en horas de la tarde cuando se concentró la mayor parte de las representantes indígenas. Han instalado inclusive un campo de concentración en el Parque del Arbolito en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Han dicho que en principio ellos pedían la derogatoria del decreto que implicaba el incremento de la gasolina y el diésel, pero ahora se radicalizan para solicitar la salida del gobierno. En este momento también se encuentran reunidos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en reunión de pueblos para tomar resoluciones para el día de mañana. Recordemos que el día de hoy un grupo ingresó al pleno de la Asamblea Nacional y tomó las instalaciones. Esto ha motivado también la actuación de los cuerpos de seguridad para desalojarlos del Parlamento. En este sentido, también la OEA ha reclamado al Ecuador el excesivo uso de la fuerza, pero también la garantía de la libertad de expresión en medio de protestas pacíficas, pero también ha reclamado a personas que utilizan el mecanismo de la violencia como forma de protesta. De igual forma, también se mantiene en las inmediaciones de la Asamblea Nacional algunos daños en las edificaciones por parte del presidente de la Asamblea. Ha llamado a la resolución entre una comisión de partidistas. Gustavo, rápidamente, ¿qué dice el gobierno desde la ciudad de Guayaquil? El gobierno ha expresado el día de hoy su posibilidad y ha extendido la mano a los representantes indígenas para entablar el diálogo. Así que la situación podría cambiar y dar un giro inesperado, sobre todo que el presidente de la República los invita a dialogar para encontrar así una solución al conflicto que mantiene Ecuador. Gracias, Gustavo, por esta información desde la capital ecuatoriana. No muy lejos de allí, en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe declaró ante la Corte Suprema de Justicia de ese país por un presunto caso de fraude procesal y soborno de testigos. Una cita que toca las fibras de una sociedad ya polarizada y que desató manifestaciones tanto a favor como en contra del exmandatario. El informe es de David González. No es una noticia más en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, político conservador y opositor de los acuerdos de paz, rindió indagatoria ante el máximo tribunal judicial. Pero Uribe cuenta con el respaldo del actual presidente. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. Gracias. Cientos de horas de grabaciones y 40 testigos hacen parte del proceso en su contra por presuntamente manipulación de testigos.
En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber forzado testigos a que lo acusaran de vínculos con grupos ilegales. Entonces, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de una propiedad del mandatario, afirmó que Uribe y su hermano habían participado en la creación de un bloque de autodefensas. Durante la investigación, la Corte cerró el caso contra el senador y abrió un proceso contra el exmandatario. Según el tribunal, allegados de Uribe buscaron a paramilitares para que se retractaran a cambio de dinero o beneficios judiciales. Pero es una figura política más, no es un colombiano que se ubique en una dimensión prácticamente de divinidad, no, es un ciudadano y como tal tiene derechos y tiene deberes. Yo espero que los asuma. Afuera de la Corte, seguidores y opositores se congregaron. Quienes lo defienden dicen que el exmandatario de mano dura logró aliviar la violencia que vivía el país y hacer retroceder a las FARC. Y quienes lo atacan lo acusan de ser pieza clave del paramilitarismo y de estar detrás de miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como falsos positivos. Tras la indagatoria, la Corte tendrá 10 días para definir la suerte de una de las figuras políticas más relevantes del país cafetero. En otros temas, la Casa Blanca declaró que no cooperará con lo que calificó como un juicio político injusto, impulsado por los demócratas en la Cámara de Representantes, donde según los abogados del presidente Donald Trump, no hubo una votación formal para comenzar la investigación que podría conducir a la destitución del mandatario de ser encontrado culpable. Por su parte, los demócratas también criticaron la decisión de la Casa Blanca de impedir el testimonio del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, ante el panel que está adelantando este caso. Se trazan líneas de batalla en Washington entre la Casa Blanca y el Congreso a medida que avanza la investigación con miras a llevar a un juicio político a Donald Trump. Pocas horas antes de que el embajador estadounidense ante la Unión Europea testificara, la administración de Trump bloqueó su declaración. Gordon Sondland es uno de los varios funcionarios que están en una cadena de mensajes de texto que parecen mostrar a la administración presionando a Ucrania para que investigue al rival político de Trump, Joe Biden, y a su hijo. La decisión ha indignado a los demócratas. El hecho de que no se presentara este testigo, el hecho de que no se presentaran estos documentos, consideramos que es una prueba contundente adicional de obstrucción de las funciones constitucionales del Congreso. Trump sostiene que no hizo nada malo y ha llamado estafa a la investigación. Me encantaría enviar al embajador Sondland, un hombre realmente bueno y un gran estadounidense, para que testifique, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente comprometido, donde se le han quitado los derechos a los republicanos y los hechos reales no están permitidos para el público. Hasta ahora la mayoría de los republicanos apoyan al presidente. Entendemos perfectamente por qué la administración tomó la decisión que ellos tomaron. Se basa en el proceso injusto y partidista que el señor Schiff ha estado llevando a cabo. Mientras tanto, la Casa Blanca tiene hasta el 18 de octubre para responder a una citación que solicita documentos relacionados con los contactos de Trump con Ucrania. Y nuevamente hay diferencias en torno al Brexit por parte del primer ministro británico Boris Johnson y los líderes de la Unión Europea. Esta vez la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk le indicaron a Johnson que es altamente improbable llegar a un acuerdo si no hay ciertas concesiones por parte del gobierno británico. Merkel calificó como insuficiente la última propuesta hecha por Londres y dijo que no llegará a un consenso a menos que el Reino Unido mantenga a Irlanda del Norte dentro del pacto de la Unión Europea aduanera contra los 27 países. Como le dije al primer ministro Johnson, el Parlamento Europeo no aprobará un acuerdo a toda costa. No aceptaremos un acuerdo que socave el pacto del Viernes Santo ni el proceso de paz, ni a Irlanda, ni que comprometa la integridad de nuestro mercado único. Solo quedan dos opciones para un acuerdo en este momento: una extensión o una salida sin acuerdo. El Parlamento Europeo está abierto a una posibilidad de una extensión si hay razones serias y válidas u objetivos específicos. Pero pedir una prórroga es responsabilidad y competencia de Reino Unido.
Y seguimos en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron presidió un homenaje a los 4 funcionarios de la policía que murieron en un ataque con cuchillo por parte de uno de sus compañeros la semana pasada. Nuestra periodista Erika Olavarría nos da más detalles desde París. Se trató de una doble ceremonia. La primera de ellas, el ministro del Interior, Christophe Castaner, condecoró con la Legión de Honor de manera póstuma a los 3 policías fallecidos, Aurelia de 39, Damián de 50 y Anthony de 38, y al funcionario administrativo Brice de 39. Y posteriormente llegó el presidente Emmanuel Macron, que en una ceremonia muy sobria, primero recordó los hechos del jueves pasado. Dijo: solo le bastaron 7 minutos a este sujeto para terminar con la vida de los vuestros. Posteriormente tuvo mensajes de aliento para las familias y se comprometió a hacer justicia y a establecer todas las responsabilidades en este caso. Pero sin duda el discurso del presidente Macron estuvo sobre todo destinado a hablar de la lucha contra el terrorismo. El mandatario recordó que las instituciones solas no pueden llevar a cabo este combate y que se necesita una colaboración de la ciudadanía. Dijo: todos tenemos que estar vigilantes, lo que no quiere decir delación, pero sí escuchar al otro. Y recordó que esta es una guerra no contra una religión, sino contra una mala interpretación de esta. Esta ceremonia tuvo lugar, por cierto, en momentos en que se conocen más informaciones sobre Michael Harpón, el autor de este terrible ataque. Concretamente, gracias a una llave USB encontrada en su departamento, se supo que había videos del grupo Estado Islámico en el interior de este dispositivo, pero también información sobre otros de sus colegas policías, lo que preocupa además al gobierno, bastante cuestionado por el hecho de que hubiera una radicalización en el seno de la policía y de los servicios de inteligencia. Por lo mismo, el ministro del Interior, Castaner, fue escuchado hoy por 2 comisiones, una comisión de inteligencia de los diputados y una de leyes del Senado, y la próxima semana se abrirá en el seno de la Asamblea Nacional también una comisión de investigación para tratar de ver si hubo disfuncionamientos en este caso. Y hablamos ahora de Alemania. Allí la Fiscalía de la ciudad de Frankfurt dictó orden de arresto para el hombre de 32 años sospechoso de haber conducido un camión con el que deliberadamente atropelló a varias personas, dejando a 8 de ellas heridas. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Limburg, en el oeste de ese país europeo. De acuerdo con la Fiscalía, al sospechoso le fueron imputados cargos por lesiones físicas graves e intento de asesinato. El detenido llegó a Alemania en 2015, donde le fue concedido asilo. El hombre ya contaba con un historial policial. Y en Brasil avanzan las investigaciones para determinar el origen de varios vertimientos de crudo en el mar que han afectado cerca de 100 playas en el noreste del país. El gobierno dio inicio a una operación de limpieza, mientras que diferentes sectores de la sociedad y sectores políticos señalan al presidente Jair Bolsonaro de no actuar con rapidez. Caramba, cara. Una tortuga marina atrapada en un espeso aceite negro es una de las víctimas del desastre ecológico. ¿Qué producto se tira? Pobrecita, creo que no puede respirar. La respiración está completamente impedida. Oh Dios, esto es solo indignante. Es revoltante. Eso es revoltante. El derrame, detectado por primera vez el 2 de septiembre, se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros. Se han detectado rastros de petróleo en 105 localidades de 8 estados brasileños, lo que afecta a la fauna silvestre y a las playas populares. El análisis del petróleo mostró que el crudo derramado no era originario del país y determinó que provenía de una sola fuente que debe ser identificada. Las autoridades siguen llevando a cabo procedimientos de limpieza, que son una prioridad según el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. En Sergipe, evaluando los daños en las playas desde el 2 de septiembre, equipos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y del Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad, con la ayuda de 42 municipios, fuerzas navales y otras agencias, han recolectado más de 100 toneladas de petróleo. La costa del estado de Sergipe es una de las más afectadas por el derrame. Los barriles de petróleo encontrados en la playa sugieren que el daño podría haber sido causado por un camión cisterna que transportaba petróleo. Se ha instado a los aficionados a la playa y a los pescadores a que eviten visitar la zona, pero las autoridades descartan que por el momento haya pruebas que sugieran una contaminación general del pescado y los mariscos. Y con esta noticia ponemos punto final a la información aquí en France 24. Más detalles en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nuestra programación. Feliz noche.